Bienvenidos, me alegra que estén acá, que hayan tantos interesados en el tema, y bueno, lo ideal sería que todos participemos y bueno, empezar a construir, diremos, a la masculinidad, en este caso, como un objeto también de estudio y de análisis y de interés, ¿no? Admi, no sé si- Ahí está, perfecto. Agradecemos que estén, bueno, fin de semana. Vamos a presentarles alguna serie de puntos. Vamos a tratar este tema que es muy profundo. Cuando decimos masculinidad, es un tema bastante grande. Igual que feminidad, feminismo, son términos muy, muy amplios, que nosotros vamos a tratar de captar dentro de lo que es el mundo árabe islámico, puntos principales como para darles un pantallazo. Después de ahí tenemos muchísimo para trabajar, tanto desde lo que es la etnia como la religión. Y así, dentro de la estructura social, bueno, desde la historia a la parte contemporánea en la actualidad. Pero bueno, vamos a tratar de darles un panorama y vamos a comentar. Vamos a hacer la exposición y después de que expongamos los temas, nos gustaría que ustedes puedan participar tanto con preguntas como comentarios también. Así que bueno, ahí vamos a dar inicio. Vamos a presentarles, antes que nada, dentro de lo que es la terminología para quienes no estuvieron, por ejemplo, en las reuniones pasadas, la diferencia entre el árabe y el musulmán. Bien como nosotros en muchas charlas lo hemos planteado, el árabe es la etnia, es todo aquello que tiene que ver con, sí la cultura, pero que tiene que ver con una población determinada, con la etnia misma, ¿no? Ahora, el musulmán, cuando hablamos de musulmán, no todos los árabes son musulmanes, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta que el musulmán es un concepto religioso. Por lo tanto, hoy en día tenemos muchísima población que sí es musulmana, pero no son todos árabes. Hay de Japón, hay de Latinoamérica, o sea que ya el concepto musulmán es religioso y el árabe es étnico. Eso lo volvemos a repetir por si no estuvieron en la charla pasada. Continuando con el tema, vamos a ir primero en lo que es señalar qué es la Liga de los Estados Árabes y también la Conferencia Islámica, esas instituciones que son muy importantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Liga de los Estados Árabes, tenemos acá una pequeña definición que les compartimos, y es, la Liga de los Estados Árabes, o simplemente Liga Árabe, es una organización que agrupa a los Estados Árabes del Medio Oriente y el Magreb. Fue fundada el 22 de marzo de 1945 por 7 estados. Su objetivo principal es servir el bien común, asegurar mejores condiciones, garantizar el futuro y cumplir los deseos y expectativas de todos los países árabes. O sea que esos son como los objetivos, ¿no? Generalmente nosotros en lo que es la parte política tratamos de por lo menos conocer estas instituciones y qué objetivos tienen y qué es lo que hacen en pro de la cultura árabe. Más que nada, de seguro muchos de ustedes lo conocen también. Ahora, cuando vamos a trabajar estos términos justamente de lo que es el tema del hombre árabe musulmán, tenemos que ver también estas instituciones que hacen parte de todo esto, ¿no? Bueno, el siguiente que sería la Organización para la Cooperación Islámica. Entonces, es un organismo internacional que agrupa a los estados de confesión musulmana, creado en 1969 durante la conferencia de Rabat, formalizada 2 años después. Su sede se encuentra en Arabia Saudita. Sus miembros son países con la mayoría de población musulmana. Son alrededor de 57 países, ¿no? Están países árabes y países no árabes. Por eso también valía aclarar el término de Islam, de musulmán. Entender que, bueno, son partícipes también otros. Sus acciones son la actividad colaborativa entre sus miembros, sobre todo en la lucha contra el imperialismo, el neoclasicismo y la emancipación de Palestina. Tienen muchos tratados, muchos convenios y trabajos que están realizando, pero estos son algunos breves como para que conozcan un poco más. Igualmente de esto pueden buscar en la web, en internet, y pueden explayar para quien quiera conocer más estas organizaciones, pueden encontrar bastante material a la mano. Acá, por ejemplo, tenemos un poco el esquema de lo que es, en el año 2010, millones de habitantes, la mayoría de la población musulmana, y una proyección estimada al 2030.
¿no? Como vemos, tiene bastante crecimiento. Los países, vamos a nombrar 4 de los principales que tienen la mayor parte musulmana, que es Indonesia, Pakistán, India y Bangladesh. Son los 4 que llevan la delantera. Uno podría pensar que la mayoría están en países árabes. Como ven, no. La parte musulmana tiene una gran población en otros países. Bueno, que eso es importante siempre a tenerlo en cuenta, esto que está comentando Tadmi, porque generalmente, bueno, nos centramos en una zona geográfica y esta influencia, bueno, va variando según la zona y, bueno, como decía, bueno, la proyección de población musulmana, muchas veces acá en Latinoamérica, en este caso nosotros que estamos en Latinoamérica, no sé si todos los de la charla están acá, es algo que uno lo ve lejano, pero los crecimientos que tienen, hay un artículo, bueno, que marca, diremos, cómo se va a ir multiplicando la población musulmana, diremos, las proyecciones que hay, y es un avance, la verdad que muy grande, ¿no? Y justamente, bueno, como dice Tadmi, no se da principalmente en los países árabes. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora también de, bueno, de las concepciones que tenemos, ¿no? De los diferentes temas. Vamos a tocar. Otra cosita, Tadmi, por ahí, bueno, una de las cuestiones que hoy se está viendo más claro y que a nosotros nos está llegando es la gran cantidad de población, justamente en los países asiáticos, que antes por ahí no se consideraba tanto, ¿no? Y hoy en día, bueno, a nosotros nos está llegando y mucho. Ahora, por ejemplo, vamos a ver desde la historia, desde el comienzo de la cultura árabe islámica, cómo, bueno, esa proyección que vemos para el 2030, cómo era en la antigüedad realmente desde el inicio del Islam, a cómo viene transformándose y cambiando también. Esa expansión es una expansión que continúa, más que una expansión de una religión, es una expansión cultural también. Pero bueno, para los que conocen saben que el tema del Islam no es solamente religión, que imparte también mucha cultura y bueno, muchas cosas que son positivas para la sociedad también. Entonces, hicimos como una cronología histórica para explicarles brevemente cómo nosotros nos situamos en el contexto histórico, social y político y religioso también, para desarrollar estos puntos que son sumamente importantes, empezando desde la época preislámica, el califato omeya, califato abasí, califato nazarí, imperio otomano, época contemporánea actual, ¿no? Entonces, hablamos de etnia, hablamos de conceptos religiosos y hablamos también un poco de política y sociedad. Son temas muy integrados en estos puntos, ¿no? Bien, vamos a ir primero con la época preislámica. La época preislámica, periodo anterior al 570 antes del nacimiento del profeta Mohammed, fundador del Islam. Como algunos ya conocen, el Islam nace porque, bueno, fue revelado la palabra de Dios ahí, a lo que vendría a ser el llamado a esta religión, ¿no? Entonces, ahí tenemos en cuenta que dentro de lo que es el Islam, inicia otra época. Cuando llega, por ejemplo, la época preislámica, se limita a que nace el profeta Mohammed y después viene la revelación. Después de ahí viene todo un periodo que tiene que ver con el inicio del Islam. ¿Mm? Bien, entonces, ahí continuando con lo que tiene que ver la parte de descripción de la época, el hombre, terminología en contexto sociocultural, antigua Arabia. No sé si querés comentar algo de la época tribal. No, después si querés, cuando termines, si querés voy a ir por ahí viendo los momentos, cómo se fue cambiando esta relación, ¿no? En lo que es el hombre y la mujer, en los diferentes contextos. Eh, en la época preislámica, bueno, si querés continuar y después, bueno, vamos haciendo un esquemita de cómo fueron cambiando estas relaciones. ¿Qué podemos decir de la época preislámica para entender? Esto es muy importante cuando nosotros decimos, bueno, vamos a observar el hombre, vamos a observar la mujer, pero desde el contexto histórico social hay que entender, hay que ponerse en ese lugar y hay que ver cómo vivían, por qué se comportaban, por qué pensaban así, por qué actuaban así. Hay que entender y hay que ponerse en sus zapatos. Algo que podemos rescatar
Cuando se habla del hombre, imaginen la parte tribal para quienes no conocen, era una vida rudimentaria, regían las leyes del desierto, tanto para hombres como para mujeres. Cuando el Islam llega, le dice Yahiliya. ¿Por qué le dice Yahiliya? Yahiliya significa ignorante, ignorancia. Y uno dice, ¿esa gente era ignorante? No, eran bastante sabios. El tema es que cuando se hace alusión del término Yahiliya, se habla de que eran ignorantes, de que no conocían al verdadero Dios. Ahí inicia el monoteísmo, también, la religión monoteísta del Islam, inicia para estas tribus que, bueno, eran animistas y practicaban otro tipo de prácticas religiosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender. Dentro de lo que son las características del hombre como tribu, tenían que defenderse, tenían que protegerse. Ustedes imaginen cómo era esa situación. Uno siempre piensa el desierto, la falta de agua, falta de alimentos. Había que sobrevivir, de una manera u otra había que sobrevivir. Entonces, está justificado algunos comportamientos y algunas tradiciones y costumbres, que ahí vamos a ver como, por ejemplo, el tema de la poligamia, el tema de por qué a veces se dice el machismo, por qué, tantas cuestiones que uno se pregunta, pero desde encima. Y hay que estar ahí y conocer el contexto en profundidad para entender muy bien, ¿no? Nosotros tratamos de verlo desde el lado neutral, pero como estudiamos mucho esta parte, nos parece fundamental indagar más allá de la superficie. Entonces, les voy a nombrar algunos puntos de lo que se llaman las virtudes idealizadas del beduino, ¿no? El concepto murúa tiene que ver con la hombría y la valentía, pero más que nada tenía que ver con el honor. Eso es algo que sigue estando en la cultura árabe aún. Bien, estos puntos son características: libertad, tribu como limitante, garante, o sea, mi tribu, la tribu de ellos era el garante, ¿no?, de su bienestar. La valentía, solidaridad, hospitalidad. ¿Quién no conoce, por ejemplo, la hospitalidad de los árabes, de recibir a la gente, de atenderla muy bien? Eso pasa hasta en el turismo hoy en día. Solidaridad, hospitalidad, respeto a la comunidad, a la suna, la comunidad, y a sus ancestros. Observancia de las leyes del desierto. Si bien no habían poblaciones constituidas, no había, como hoy tenemos los países, había leyes del desierto que se respetaban. En cualquier tribu había algo que sí llevaba como una ley para todos, ¿no? No sé ahora si querés agregar un punto en cuanto a esto, que es muy interesante. No, por ahí, bueno, lo que empezar un poco a relacionar, que después lo vamos a por ahí indagar un poquito más, es el tema de, bueno, empezar a pensar ya desde acá en lo que es la construcción de la masculinidad, ¿no? Entonces pensamos en qué condicionamientos tiene el hombre en esta época. Entonces nosotros, es difícil pensar, diremos, la relación masculino-femenino, hombre-mujer, diremos, sin ser neutral. Pero bueno, siempre nosotros, o en mi caso siempre hablo más de temas que tienen que ver con la mujer, pero en este caso me parece muy interesante, bueno, poder indagar también de qué es lo que hay del otro lado, y bueno, y cómo estas cuestiones se van construyendo desde esta época, y algunas van quedando y otras se pueden ir modificando. Entonces, bueno, cuando nosotros pensamos en sociedades tribales, tenemos que pensar, bueno, también en las divisiones de roles, ¿no? ¿Qué es lo que le toca al hombre? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre y qué es lo que tiene que hacer la mujer, ¿no? Desde antiguamente, si pensamos, ¿no?, en la caza, en la pesca, en la recolección de frutos, ¿no?, ya hay siempre una repartición de tareas en las organizaciones familiares. Entonces, bueno, también empezar no solo con la organización de tareas, sino con las conductas que tiene que tener el hombre o la mujer, en este caso hoy hablamos del hombre, y cómo esto va acondicionando también la forma de vida, la forma de pensar en el entorno de la sociedad. El tema de que Tadmi dice del honor es, bueno, eso es algo muy interesante para profundizar, sobre todo, por ejemplo, con el tema de las mujeres, el tema de los hijos, ¿no? Porque han habido, bueno, todo tipo de casos, pero bueno, es como que el honor no se puede manchar. Y bueno, y esto también va generando ciertas actitudes que van teniendo las conductas de los hombres en todos los momentos, ¿no? En este caso acá.
Pero bueno, ir pensando, bueno, en esta construcción, bueno, desde esta época, bueno, ¿qué rol le toca al hombre? ¿Qué rol, o sea, con qué rol está y también qué rol le pesa al hombre, ¿no? Esta cuestión de la hombría también, de demostrar la hombría o muchas cuestiones también puede ser una carga. Entonces, bueno, para empezar a pensar en la historia. Vemos, bueno, en la tribu de Quraysh, donde está la Meca, estaba esta tribu que era de la familia del profeta Mohammed. Una vez que es revelada, bueno, él pasa a ser un hombre de negocios, como era caravanero, ese era su oficio, y pasa a ser un hombre de religión, pero también político y de Estado. O sea que también pasa desde que es enviado toda la palabra de Dios por medio del Corán, se le revela esa palabra, él empieza también a sumar a las leyes del desierto parte de lo que es un apoyo también a la sociedad, a las mujeres, a las familias, al hombre mismo, ¿no? En su estado. Entonces también empieza esa parte como de religioso a político. Es un tema que es bastante interesante. Igual lo tocamos muy de manera superficial. Entonces, siguiendo con las épocas, la época del califato Omeya. Califato, ahí tenemos que hacer como una pequeña pausa también. Cuando hablamos del Islam, cuando el profeta Mohammed fallece, no había heredero, no tenía un sucesor, ¿no? Su hija, entonces saben que el tema de la mujer no era para continuar el legado del padre en cuanto a la religión del Islam, que eso ha pasado en muchas religiones también. Entonces, bueno, ahí empiezan como disputas, batallas, peleas, guerras, para ver quién iba a tomar el lugar del profeta. Bueno, ahí nacen las divisiones como que conocemos también como la línea de sunita y chiita, que ahí también pueden profundizar, y desde ahí, de cada uno de esos también, nacen ramas a medida vamos llegando a esta época, la época contemporánea, se van dividiendo más todavía, ¿no? Pero bueno, creo que esas diferencias han habido también en muchas religiones. Entonces, ahí tenemos lo que vendría a ser el califato bien guiado, califato Rashidun, que son los 4 sucesores bien guiados, continuos al profeta, y después los dúo doce sí, los 12 califatos bien guiados. El califa es el que dirige a la umma, a la comunidad, y que le lleva la palabra de Dios revelada del Corán, y a los hadices, que es donde se escribió la vida del profeta, porque si bien algo que tenían en cuenta los musulmanes es que, bueno, el Corán me da la palabra de Dios, pero ¿cómo yo llevo mi vida? ¿Cómo me comporto con mi hermano? ¿Cómo me comporto con mi mujer, con mis hijos? Ahí están los hadices. En esos libros se escribió la vida del profeta Muhammad, y en son de eso los musulmanes toman como ejemplo para su vida cotidiana, ¿no? Y su labor social también. Entonces, bueno, desde ahí también tenemos ese conocimiento del Corán y los hadices como una revelación para el ser humano. Entonces, cuando empiezan todas esas divisiones, empezamos a ver que vienen también el orden de los califatos. El califa es el que dirige, ¿no? Entonces, califato Omeya, que acá se los presentamos, y vendría a estar en Siria, en Damasco. Ahí se fundó lo que vendría a ser el califato Omeya. Más o menos brevemente, inició en el año 750. Ahí se los leo como para que, si no lo pueden ver, les quede un poco más como claro el punto. Fue un linaje árabe que ejerció el poder de califa, primero en Oriente, con capital en Damasco, y luego en Al-Andalus, con capital en Córdoba. O sea, el término Omeya proviene de un antepasado de la familia Umayya, estrictamente hablando. La dinastía comienza con Muawiyah y termina con Marwan en la revolución de 750. Más o menos en esa época fue lo que vendría a ser el califato Omeya, para situarnos en un contexto social y político más que nada. Cada uno de estos califatos tiene una riqueza muy grande si quieren estudiar, por ejemplo, bueno, desde la historia, desde la cultura, desde lo que a ustedes les interese. Esto es muy bueno también para que puedan investigar. Y pueden profundizar más en cuanto a esto que estamos trabajando hoy, que es el hombre, ¿no? Cómo era justamente el rol del hombre, ¿no? Entonces, viendo lo que es la época del califato Abbasí,
sería del 750 al 1259. Llamado también Califato Abbasí, fue una dinastía califal fundada en 750 por Abu Abbas, descendiente de Abbas, tío de Muhammad, que se hizo con el poder tras eliminar a la dinastía Omeya y trasladando la capital de Damasco a Bagdad. Se convirtió en uno de los principales centros de la civilización mundial durante el califato de Harun al-Rashid, personaje de las Mil y una Noches. Entre estas dos épocas de califato Omeya y la época Abbasí, no siempre hay que pensar que, bueno, fueron batallas, fueron guerras. Hubo mucho florecimiento en la literatura, en la música, que nosotros como docentes también en estas áreas nos hemos nutrido también. No sé si querés agregar algo por ahí, Catalina, de estas dos. Sí, bueno, sobre todo esta época del califato abbasí fue, bueno, la época de mayor expansión, después, bueno, ya me refiero a expansión territorial, y bueno, es una época muy, muy rica, muy, muy interesante también, ¿no? Diremos. No, yo por ahí acá, bueno, un poco quería comentar, bueno, en esta época, y a partir, bueno, de las escrituras del Corán, esta construcción que veníamos hablando de la época anterior, diremos que ya en cierta manera se formaliza, ¿no? A través de las escrituras. Entonces ya hay también, se podría decir como un fundamento escrito del cómo actuar, a lo que voy con respecto a las masculinidades. La mujer es un tema que, la mujer obviamente que si bien puede influenciar, y yo de repente en estas épocas hay varias mujeres que han influenciado de alguna u otra manera en los hombres, siempre diremos principalmente, bueno, el hombre es el centro, el que tiene el poder, eh, y la mujer siempre va a estar, bueno, por debajo. Entonces, en esta época quizás se empieza a hacer mucho más notoria que en la época pasada, ¿no? Si bien siempre vamos a ver que son sociedades patriarcales, en estas épocas diremos que se fundamenta bastante más. A ver, para qué. Se profundiza, quise decir, un poco más, bueno, justamente a partir de esto. No, si querés continuar. Ahí está. Totalmente eso que mencionabas de lo que es el poder y el rol del hombre y de la mujer. Esto es como pasar por etapas para explicar, bueno, de qué va el proceso, y cuando lleguemos a la parte de masculinidad vamos a observar algunos puntos también que sí les va a hacer eco todos estos temas que estamos viendo ahora. Bien. Bueno, en esta El época, siguiente bueno, sería... una cosita más que te voy a decir, sobre todo en estas dos épocas, en la época Omeya y en la época Basí, han habido hombres que han sido, bueno, nosotros siempre tenemos que pensar como en todo, siempre tenemos que ubicarnos en contexto, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno siempre conoce la historia justamente de los sectores más poderosos, ¿no? En este caso de los califatos y ese entorno, ¿no? Generalmente la historia de los pueblos no se conocen. Entonces nosotros ahí tenemos que pensar en una diferencia, más allá de lo que se conozca o no, que no se puede, como siempre digo, generalizar. Pero también, bueno, en este caso han habido califas que han sido influenciados por mujeres, y han sido incluso mal vistos, ¿no? Entonces es muy interesante, si bien hoy lo vamos a decir muy, muy por arriba, porque son temas profundos, pero bueno, es interesante poder ver las diferencias, no todos los califas eran iguales, y poder ir viendo las diferencias de cómo se vinculaban algunos con las mujeres, escuchándolas y tomando acción, ¿no? Por parte de lo que ellas decían, y otros directamente no, negar totalmente la existencia de la mujer y de la opinión de la mujer. Incluso, bueno, hay escritos de algunos califas que le han temido incluso a la mujer y que han quedado escritos, ¿no? Como diciendo, mejor que la mujer no tenga poder, que la mujer no piense, porque puede ser un arma peligrosa, ¿no? Bueno, en la literatura o en algunos escritos es muy importante ver esta relación. Lo que yo propongo, nosotros proponemos por ahí pensar, es no pensarlo desde el lado de la mujer, sino pensarlo desde el lado del hombre. Bueno, cómo influye o cómo es visto un hombre que, diremos, tiene otro tipo de vínculos, ¿no? O acepta la opinión o la participación en la política de las mujeres, así no sea a través de cargos,
o incluso hijos, ¿no? Que las madres también han influenciado mucho. Entonces, bueno, por ahí un poco esto es empezar a ver este vínculo, esta relación desde este otro lado. Y esta época, estas dos épocas que nombramos son muy ricas para ver eso. ¿Querés continuar, Tadmi? Bien. La época del califato nazarí, como todo el mundo conoce, al andaluz, que fue bastante importante también en cuanto a lo que, bueno, vamos a nombrar el califato de Granada, también conocido como Emirato o Sultanato de Granada. Fue un estado musulmán situado en el sur de la península ibérica, con capital en la ciudad de Granada, España, fundado en 1238 por Mohammed bin Nasser, aunque originalmente tenía su centro de poder situado en Jaén. Unos años después, el monarca nazarí trasladó su corte a Granada. Esta época fue sumamente interesante también en todos los aspectos, y ahí se ve mucho la participación también de la mujer y del hombre. O sea que justamente, como decía Catalina, a veces no hay que generalizar, sino que vamos viendo muchas épocas que son muy ricas, pero que nosotros hoy vamos a tocar muy por encima porque podría llevar muchas horas también, trabajar todos los aspectos, ¿no? Bien, continuando con la época del Imperio Otomano, también conocido como Imperio Turco Otomano, fue un estado multitécnico y transcontinental, gobernado por la dinastía Osmanlí. Era conocido como el Imperio Turco o Turquía. El Imperio Otomano comenzó siendo uno más de los pequeños estados turcos que surgieron en Asia Menor durante la decadencia del Imperio Seljúcida, 1281 al 1929. Acá tenemos temas muy interesantes, justamente como mencionaba Catalina. ¿Quién no ha conocido el tema del harem? ¿No? Acá, por ejemplo, podemos ver que el hombre no tenía tanto poder, en algunos casos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en el siglo XVI, donde se nombran también estas madres, esta mujer que sale del harem con su poder, ¿no? Y termina gobernando por medio de su hijo. Pero bueno, esto lo vamos a explayar un poquito más adelante también. Entonces, tenemos mucho para hablar también de este punto. Bien. Acá vamos a empezar a analizar un poco más en profundidad en lo que tiene que ver. Vamos a buscar a entender la raíz simbólica de la masculinidad. ¿De dónde viene todo esto? De lo masculino, del patriarcado, ¿de dónde vienen todos estos términos? ¿No? No es algo comercial, no es algo que ha nacido ahora, es algo que viene cocinándose hace miles de años, ¿no? Y lo podemos ver desde el análisis, por ejemplo, de observación, desde la teología y mitología en las culturas. Acá vamos a ser bastante breves porque hay mucho que analizar. Si nosotros, por ejemplo, vamos a ver la mitología, tenemos la mitología griega, tenemos a Zeus, el dios del Olimpo, tenemos también a Saturno, hablando de lo que era la religión del Imperio Romano, tenemos también al rey Moloch, fenicio, estamos hablando de civilizaciones antiguas. Todos eran hombres, ¿no? Dioses hombres que, bueno, tanto tenían misericordia como tenían bastante barbarie, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién no ha leído de estos, por ejemplo, de Zeus, la mitología griega? Ya el dios Moloch no es tan conocido y hay otros dioses también que se dan a conocer como siempre hombre, se le adjudica ese género de hombre, ¿no? Algo que es muy importante también cuando observamos la teología, vamos a la Biblia hebrea. Cuando decimos hebrea tiene que ver, bueno, justamente con las creencias judeo-cristianas, tanto el judaísmo como el cristianismo. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que, bueno, hay un Dios que es justo, pero que también presenta cierta violencia, ¿no? El diluvio, el arca de Noé, tenemos muchas anécdotas dentro de la Biblia que muestran, ¿no?, que Dios se llena de cólera ante un pueblo que no obedece, ante un pueblo que no sigue leyes. O sea, podemos ver como una especie de
un Dios Padre que se adjudica también el género masculino. Pero eso también tenemos que ver que, analizando lo que es ejemplo como la Biblia, no mirarlo desde ese punto de vista. Es hombre, Dios es hombre. Bueno, ¿quiénes lo escribieron? Hombres. Y hay que ver también que cuando estos libros se escribieron, hubo mucha manipulación, hubo muchos fines políticos. A veces no tenemos ni idea los objetivos que habían detrás de todo esto. Saben que también se habla mucho de la época de la traslatio, de las grandes traducciones, que hubo mucha manipulación, ¿no? Muchos cambios de palabras, de oraciones y de contexto. Algunos libros se quitaron, otros libros se agregaron. Pero bueno, eso es mucha profundidad para trabajar hoy también. ¿A qué vamos? Que, por ejemplo, en la Biblia se menciona a Dios Padre como hombre. Si vamos, por ejemplo, al Islam, Alá, tenemos que en el Corán no se menciona a Dios como género masculino. Sí, en los 99 nombres se menciona todas las bondades, la misericordia, pero también vemos que hay hechos dentro del Corán donde hay venganza también, donde hay un Dios que se encoleriza con su pueblo cuando no conducen bien, por ejemplo, las leyes que Dios pide. O sea, hablemos, por ejemplo, de los 10 mandamientos, como en la Biblia. Entonces, también vemos que tanto en la Biblia hebrea tenemos otra parte donde Dios se muestra benevolente, misericordioso con los huérfanos, con las viudas, ¿no? Hacedor de milagros. En el Corán también. Bueno, si ustedes conocen el tema del Islam o alguno es musulmán, saben que hay muchas obras de caridad dentro del Islam. Entonces, eso también demuestra que esa figura donde se nombra a Dios se le ha adjudicado un género, algo que nosotros no nos hemos dado cuenta, que creo que estos temas recién se vienen poniendo como manera pública al día de hoy, porque eran como temas tabú, ponerse un poco a cuestionar esto, ¿no? Son temas muy profundos. Entonces, hay que empezar en la raíz. ¿De dónde comienza esto de adjudicarle un sexo? Un sexo masculino o femenino. Eso también hay que empezar a cuestionarlo. Todo esto que nosotros disponemos es para que ustedes busquen también y vean que nosotros nos basamos en estas literaturas, nos basamos en especialistas también, que bueno, grandes teóricos como Tamayo, por ejemplo, o Caterina Helsen, que vamos a ver también algunos de los puntos, pero sí es muy importante que puedan profundizar. No sé por ahí si querés agregar algo, Catarina, o continuamos. No, bueno, justamente, bueno, me parece fundamental estas cuestiones, estas observaciones acá que hiciste, Tadmi, y bueno, y empezar también a pensar, bueno, cómo a través de estas construcciones o de pensar, bueno, en un Dios hombre, ¿no? Siempre, siempre por encima, los roles que se van ejerciendo tanto para la mujer como para el hombre, ¿no? Entonces, bueno, son temas que ya vienen, como mencioné anteriormente, históricamente, y hay que deconstruirlos, ¿no? Pensar, desnaturalizarlos y, bueno, pensarlos cómo se construyeron, no importa para dónde va después, pero si no hay que ponerlos, digamos, en la agenda y, bueno, en este caso, bueno, yo lo que veo que por ahí en las culturas, por ejemplo, más latinoamericanas, estos son temas que, bueno, y en estas cuestiones de cómo se va construyendo, ¿no? Por ejemplo, a través de la religión, ¿no? El rol que está destinado para uno y para otro. También pensar un poco en este caso de la masculinidad, bueno, ¿cuál es el rol? Para no enfocarnos, como dije justamente, en el rol de la mujer, en el rol del hombre. Bueno, ¿cuál es este rol de hombre, ¿no? Este rol de padre, padre servidor, pensar, bueno, cuál es la tarea que se le asigna a este hombre y cómo estas cuestiones, bueno, van pasando de generación en generación, ¿no? Casi como con naturalidad. Lo que yo decía es que acá por ahí en Latinoamérica ya estos temas ya se van, diremos, aflojando un poco y ya pensamos, ¿no? Si bien todavía falta mucho camino por recorrer, ya se empiezan a hablar de estos temas, bueno, de compartir tareas, ¿no? Compartir, por ejemplo, la maternidad, paternidad, las tareas del hogar, el trabajo, porque la realidad hace que la mujer tenga que salir a trabajar, entonces de repente se ponen
por momentos se ponen en la agenda acá hoy en día. Entonces son temas que se están trabajando. Bueno, esto no pasa, por supuesto, en todos lados, y en este caso estamos hablando de una masculinidad mucho más fuerte que en otras partes, que bueno, todavía hay mucho por pensar o por hacer, ¿no? Es un camino bastante más lejos todavía para recorrer. Sí, la masculinidad pesa mucho más en el mundo árabe islámico que en nuestros países, sí, porque tiene una carga de tradición muy grande, sí, que tiene que ver con la etnia y con la religión, por eso está mucho más firme y el proceso que vienen trabajando, como vimos en la charla de la mujer, que se están movilizando y están buscando más equilibrio en la parte de lo que son los derechos, pero sí falta muchísimo todavía. Sí. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver las tradiciones, cuando nosotros miramos y pensamos todo esto del mundo árabe islámico, para la gente que no está dentro de lo que es el aprendizaje de la cultura árabe, muchos temas salen, por ejemplo, de la mujer con el velo. La mujer con el velo es uno. Pobres mujeres que están cautivas, que la religión las domina, que un montón de temas. Hay que entender que nosotros cuando hablamos del velo no podemos ir directamente a señalar, sin preguntar. Y más allá de preguntar, hay mucho de historia detrás del velo. Entonces, nosotros que venimos desde la época preislámica estudiando, ya era algo de uso diario, era normal. Judías, cristianas, árabes, todas tenían velo, lo que se le dice hoy hijab. Es algo de costumbre, algo de tradición. No se impone, es algo que cada uno lo elige, ¿no? Entonces, hay que ver que dentro del Islam hay muchas leyes que tienen que ver con la cultura islámica, ¿sí? Pero tienen que ver también con la etnia árabe. Ejemplo, en el tema de lo que es la poligamia, ¿no? ¿Qué podemos ver en la poligamia? Bueno, al día de hoy, por lo que he escuchado, hay algunas personas que se pueden casar con 2 mujeres, con 3 mujeres, hasta con 4. Está permitido con 4. Siempre y cuando se les mantenga de manera respetuosa, se les mantenga también o se les ayude económicamente con la crianza de los niños, con la casa, bueno, con el sustento y otras cosas más. Esa es la ley. Si no se les puede mantener de manera equitativa, no se puede casar. Entonces, hay leyes que todavía se continúa como una tradición, ¿no? Pero hay que ver de dónde se viene esto también. Tenemos que ver que en la antigüedad, cuando estaban estas tribus que hablamos, bueno, hay que ponerse en ese lugar de lo que era la supervivencia, las leyes del desierto, entender que habían muchas mujeres que, por todos estos conceptos que a veces vienen de la parte mística, mitológica, la parte religiosa, hablemos por ejemplo del pecado de Adán y Eva, que ya desde por ahí sirve bastante como para apoyarse y decir, bueno, la mujer fue la que incitó al pecado, ¿no? Sin entender un montón de cuestiones más. Entonces, ya como que han hecho una manipulación también para hacer a un costado a la mujer. Eso también tiene mucho que ver con el tema de lo que es el uso del conocimiento. Y bueno, sin irnos un poco más lejos, el tema de lo que es la subsistencia y entender que estas familias, por ejemplo, cuando estos hombres se casaban con más de una mujer, era para protegerlas también. Y bueno, tenemos un sinnúmero de cuestiones más para ver ahí. Bueno, continuando con el tema de el rol social y político, tenemos que ver que... Pero bueno, voy a aprovechar mientras a contestar. Acá Mariel escribió uno de los mensajes que puso: allá las mujeres deben tener el permiso de padre o marido para estudiar, pero hay mujeres, hay mujeres profesionales cada vez más. Bueno, esto es cierto. Por eso también, bueno, yo, como dijimos, hoy la idea no es de hablar de la mujer, sino hablar del hombre. Y en este caso, bueno, históricamente han habido padres o maridos, han habido, por ejemplo, padres que han autorizado a las hijas a divorciarse, o maridos que han elegido, diremos, tener una vida monógama. Entonces, estas son cosas importantes a tener en cuenta cuando pensamos en el rol del hombre, bueno, que no todos son iguales, diremos, y como justamente Tadmi recién decía,
el tema de la poligamia, bueno, se puede tener 4 mujeres, sí, pero hay que mantenerlas a las 4 mujeres o tienen que tener cierta condición. Entonces, no todo hombre tiene la posibilidad, diremos, esta. Con respecto, bueno, acá Santi dice, existe tradición para la vestimenta o indumentaria masculina, leía algo sobre no usar tatuajes, vestirse de ropa no ostentosa y dejarse la barba. Bueno, yo, esto por ahí Tadmi te lo podría decir más, yo sé que existe, en mi caso, por una cuestión personal de un viaje que teníamos planeado con mi marido, que hay reglas y bueno, tiene que ver también mucho con el respeto hacia el otro. Incluso nosotros cuando estábamos por viajar, bueno, hay un montón de cuestiones que se tenía que tener en cuenta, que incluso, por ejemplo, no saludar, me acuerdo, con la mano izquierda, bueno, un montón de cosas que hacen, diremos, bueno, a todo lo que tiene que ver con la conducta en sí. Pero bueno, eso por ahí, Tadmi, te podría informar un poco más, pero busca porque incluso hay algunas cuestiones escritas que yo he visto. Ahí volvió mi conexión. Ahí está. ¿Se escucha bien ahora? Sí, se escucha bien. Ahí yo estaba contestando unas preguntas que habían puesto. Fíjate a ver si podés, bueno, acá, bueno, la última me quedó pendiente. Bueno, Santi dice, bueno, si existe una tradición para la vestimenta e indumentaria masculina. Leí algo sobre no usar tatuajes, vestirse de ropa no ostentosa, dejarse la barba. ¿Estás también? Sí, ahí ya. En cuanto al tema del Islam, es bastante amplio. Sí, por ejemplo, si nos vamos a los países del Golfo, es como que son un poco más tradicionales en cuanto a la vestimenta y a la estética. Lo que tiene que ver con los tatuajes, sí, no están permitidos. Ahora, si por ejemplo tenés tatuajes y te querés convertir al Islam, no hay problema. El tema es que tenés que renunciar a esos tatuajes y a esa época, ¿no? Y no volverte a tatuar. Pero si el tatuaje está como dentro de que es musulmán, no se debería de tatuar. Hablamos de áreas dentro del Islam que son mucho más ortodoxas que otras. Hay otras que son más abiertas, o sea, no todo el Islam es igual, así como nosotros vimos desde el inicio que el califato Rashidun, los 4 bien guiados, hasta el día de hoy se ha abierto muchísimo. Hoy en día, bueno, el sufismo ha sido una de las ramas que más ha permitido llegar a la gente, ¿no? Tienen otro tipo de diálogo también con diálogo interreligioso, que eso es muy importante si está viendo también el tema de los medios de comunicación. Pero sí, en cuanto a la vestimenta, una vestimenta normal. No hay que vestirse tradicionalmente. El tema de la barba es siguiendo también la costumbre del profeta, ¿no? Todo aquel musulmán que se deja la barba es porque continúa también supuestamente la estética de lo que eran los primeros califas y el profeta Mohammed. Y la vestimenta no es obligatoria en cuanto a la tradicional, pero eso depende de los países, ¿no? Y depende si uno vive en esos países árabes también, ¿no? Y depende, claro, el ámbito donde tengas que ir también, no es lo mismo, bueno, tiene que ver mucho con el respeto hacia el otro. Mm, Bueno, sí. acá hay otra pregunta, no sé si querés seguir y después respondemos las preguntas. Continuamos ahí entonces y seguimos después con las preguntas. Así terminamos ya este tema de análisis para ver esos puntos que son muy importantes. En cuanto a lo que es el rol social y político, bueno, la parte política, más que nada, bueno, lo podemos ver que tiene que ver un poco con las tradiciones, con la cultura árabe misma, con la religión, ¿no? Y no la religión desde el punto de vista negativo, porque tenemos que ver también que hay regímenes totalitarios que han usado excusa de lo que es la religión, de algunos textos, por ejemplo, de la Biblia o del Corán, para un mal uso, para subyugar al otro. También está este tema. Yo tengo conocimiento y el otro no tiene conocimiento, por lo tanto lo domino. Entonces, el hombre ha sido también víctima de esa manipulación y eso lo vamos a ver un poco más desarrollado también. Entonces, no siempre se ha visto como
en la parte política como el dominador. También hay dominantes y bueno, han jugado mucho esos roles también. Entonces, esas épocas que estuvimos analizando, desde más o menos la antigüedad ya se veía también la parte política con las leyes del desierto, y a medida iban pasando también los califatos, se fueron construyendo otras leyes que aplicaban a la sociedad también. En cuanto al rol social del hombre, en el mundo árabe tenemos mucho de tradición. Hasta el día de hoy, si comparamos muchas tradiciones, algunas nos pueden sorprender, hay otras que no. Por ejemplo, la persona mayor. En nuestros países tenemos a veces como una costumbre, bueno, hay asilos, hay lugares donde se llevan las personas mayores. En el mundo árabe no es así, la mayoría no. Se tiene mucho respeto a la persona mayor, a tanto al hombre como a la mujer. Es bastante parecido a las culturas orientales en ese sentido. Se rescata mucho el legado de la familia, como se dice, la UMA, la comunidad, pero también ese conjunto de personas que conviven desde tu nacimiento hasta, bueno, hasta días mayores, pero eso es muy importante también para tener en cuenta. La tradición árabe sigue manteniendo el legado de lo que es la familia. Lo hemos visto también en cuanto a algunas entrevistas de algunos textos que nosotros consultamos, y sigue pesando en el sentido de las tradiciones, por ejemplo, de los matrimonios, tanto árabes como musulmanes, que bueno, la familia intercede en cuanto a elegir la esposa de este hombre. La madre generalmente es la quien busca la esposa para este hombre y el hombre acepta. O sea que ahí también vemos como una pequeña dominación también del hombre. En el Imperio Otomano, cuando hablamos también de la mujer, bueno, justamente esta mujer que salía del harén terminaba gobernando por medio del hijo, ¿no? Y ya conocerán muchas famosas del sultanato, que es muy importante también. Entonces, el rol social y político también interceden uno con el otro. Y el hombre no siempre ha sido el dominador, sino que ha sido también parte del dominado. Como lo vemos en la sociedad. Vemos una familia, y esto pasa en nuestros países también. El padre tiene sus hijos, hijos varones, y los hijos varones, antes de convertirse en padre de familia o hombre de sociedad, también se ve bajo el mando y el orden de un hombre. Entonces, eso ha sido como algo generacional hasta el día de hoy. Cuando pasan muchas épocas, muchos años y muchas teorías también que se maneja desde la parte religiosa, tenemos que tener en cuenta que esto es algo que se va heredando en el colectivo, se va heredando y se va grabando en las mentes del colectivo. O sea que hay muchas cosas que tenemos que empezar como a cuestionarnos más en profundidad y analizar desde qué punto de vista, también mirando y observando que estos libros y estos textos fundantes, como de las religiones o otras mitologías, por ejemplo, cuando hablamos de la mitología, no son textos formadores, sino que tenemos que tener en cuenta que nos dan de repente una pauta, una pista, para que nosotros también podamos cuestionarnos y elegir. Y entender que a veces esos textos fueron creados en ciertos contextos y a veces con fines que nosotros no conocemos. Hay una manipulación también de contenido y de conocimiento. Por eso hay que cuestionarse el doble de lo que uno lee o lo que uno ha venido repitiendo generación tras generación, ¿no? No creer tanto de repente a veces en lo que nos muestran las redes sociales, los informativos, preguntarse, ¿será tan así? Preguntarse 2, 3 veces, las veces que sea necesario, tanto en el hombre como en la mujer, cuestionarse muchas veces, porque hay mucha manipulación, desde la antigüedad y al día de hoy también. Entonces, eso sería como el punto social. No sé si querés agregar algo ahí, Catalina, y continuamos. No, bueno, justamente yo recién había comentado algo previamente, pero bueno, también siempre pensemos en que el hombre también es dominado por otro hombre en cuanto a su condición social, económica, entonces no, la realidad de todos los hombres no es la misma, entonces eso siempre también tenemos que tener en cuenta. Sí.
Entonces, por ahí Totalmente. yo bueno, hace un rato lo comentaba, bueno, esta imagen, como muchas veces tenemos de los harenes o del hombre, el califa, bueno, con todas las mujeres, bueno, no es en la realidad sí. O no todos los hombres también tienen la posibilidad de mantener a cuatro mujeres, entonces son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Entonces siempre va a haber una clase que va a oprimir a otra, y bueno, en este caso el hombre también va a ser oprimido. Si querés continuar, Tadmi. Sí, totalmente así. Estoy mirando algunos textos como para compartirles sobre este punto. Sí, en cuanto a lo que es el mal uso de estos textos fundantes de religiones, hay una de las teólogas que tomamos nota, que es Catherine Helks, y dice, la imagen de Dios Padre Celestial se ha fijado de tal manera en la imaginación humana que no solo ha consolidado la figura patriarcal, sino que ha sido también la causa de la dominación de los hombres sobre las mujeres y hombres también, conforme a los planes de Dios, y que este orden divino queda legítimo y sacralizado. Y aquí nace la sinergia para conformar el patriarcado religioso y político para justificar sus actos. Acá esto lo vamos a desplazar justamente desde lo político a los grupos radicales. O sea, cómo usan ciertos textos de estos libros sagrados para justificar sus acciones. ¿Quién no conoce, por ejemplo, a estos grupos islámicos, se podría decir, que el Islam no los acepta para nada, como el Daesh, el régimen de Saddam Hussein, y así sucesivamente, que nos han marcado, bueno, la historia mundial, no solamente lo que tiene que ver con ellos. En cuanto a esos grupos radicales, creo que a todos nos ha llegado bastante información. Ahora se ha pausado un poco en cuanto a esto, pero sí, el 11 de septiembre, las Torres de Gemelas, ahí también tenemos que observar. Los grupos radicales, esto es una minoría, perdón, en cuanto a lo que es de existencia. Ellos toman la palabra de Alá como para excusarse por lo que están haciendo. Y acá les voy a comentar justamente sobre lo que se menciona de lo que tiene que ver con el Islam y la aceptación. Tenemos que tener en cuenta que para el Islam esto no es aceptable. Quien conoce el Islam sabe muy bien que estos grupos, por ejemplo, radicales, no contribuyen para nada, no le hacen bien ni al Islam ni a ninguna religión, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta esos puntos. Bien, así como en el Islam, Dios aparece con sus 99 nombres, destacando sus características como el perdón, la sabiduría, la protección, solidaridad. El Islam, de las tres religiones monoteístas, como bien mencionábamos, es la única que no menciona a Dios como varón. Tampoco se le llama padre, como lo hace la Biblia hebrea, ¿no? Algunas imágenes del Corán se muestran, bueno, muestran la parte de violencia, pero ellos como que toman esa parte para traerla al día de hoy. Y tenemos que tener en cuenta que estos libros también, como no son fundantes, no son formadores, perdón, tenemos que tener en cuenta que nos cuentan una época de la historia. Y no quiere decir que uno tome esa época de la historia y la traiga al día de hoy para justificar lo que está haciendo, ¿no? Que ya han visto las barbaridades que se han cometido también. Entonces, en este tema el Corán no está apoyando lo que es estos grupos radicales, no los apoya. Ustedes si tienen amigos, por ejemplo, o conocidos o son musulmanes, saben que esto no es aceptado, ni por Dios, ni por la comunidad, ni por la UMA. ¿No? No sé si ahí querías agregar algo, Catalina. No, está bien. Bueno, no, generalmente, bueno, siempre hablamos por ahí de este tema, es que por ahí son de los que más se popularizan, diremos acá. Y bueno, siempre tener en cuenta que estos grupos son los grupos más pequeños, aunque son los que más se hacen notar, sobre todo porque siempre este tipo de noticias son las que más llaman la atención, ¿no? Del público, sobre todo en Occidente. Pero bueno, siempre tener en cuenta justamente, bueno, como siempre hablamos de la no generalización y bueno,
son eventos que no son aceptados por la comunidad, por la sociedad, que son la mayoría, ¿no? O sea, los que no lo aceptan. Tratamos de ser neutrales en ese sentido, no somos por ejemplo, defender cierta religión, pero como conocemos también, hay que ser justos y hay que hacerle justicia justamente a la verdad, ¿no? Entonces, ahí dentro de lo que es estos grupos radicales son despóticos, que condicionan a hombres y a mujeres. Estos grupos islamistas no tienen una propuesta seria, ni política tampoco, ni una propuesta cultural, sino que son más bien propagandísticos. Bajo el velo de Dios, estas sectas llevan una consagración de la virilidad con una cierta revancha también. O sea que buscan una venganza que se justifica supuestamente. Es muy fácil acusar al Islam. En este sentido, tiranizan sobre los harenes, por ejemplo. Acusan a la yihad, ¿no? Separación de sexos y la política y la moralidad. El Islam no acepta la voluntad de este poder, de este exceso sobre la virilidad que deriva de carácter beduino, del concepto murugua como habíamos estado comentando. El Islam predica una medida de conciliación equitativa entre el hombre y la mujer y entre todos los extractos sociales, incluso las diferencias religiosas y de creencias. Entonces, como dice la regla de oro de la moral de los antiguos sabios, como la época Omeya y Abasi, el Islam menciona que solo debe mandar aquel sobre otros quien es capaz de mandarse a sí mismo. Toda persona que tiene control y tiene orden sobre su vida es la única que puede ser capaz de dirigir a otros. Eso es dicho por los sabios del Islam, de la antigüedad. Entonces, asimismo, este poder se ve condicionado sobre uno mismo. Eso tiene que ser equitativo y es lo que menciona también como para hablar de alguna de las suras del Corán, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a el siguiente punto, la primavera árabe, ahí tenemos como la visión negativa, se podría decir, de estos grupos radicales que le han hecho bastante mala fama al mundo árabe, y a veces cuando decimos, bueno, estamos en la cultura árabe, personas que no tienen conocimiento pueden mencionar y generalizar también. Personas que son terroristas, personas que se dedican a, no sé, a todo esto que se ha mencionado anteriormente, que no tiene nada que ver con el Islam, como que algunos ven el lado negativo, que no es así. Entonces la primavera árabe, lo que habla justamente esto, es como una especie de respiro, de tirar esa imagen de lo que era la antigüedad, desde el hombre, ese patriarcado, ese hombre que no tenía sensibilidad, por un nuevo hombre que es sensible, que es compasivo hacia la sociedad y que busca ese sano equilibrio entre el hombre y la mujer. Entonces, ahí sería como lo que se busca dentro de las primaveras árabes, ¿no? Porque han habido varios procesos, ¿no? Entonces, dentro de ese punto, también que tenemos que ser realistas de a quienes se le ha dado un poco más de difusión, y es a los grupos radicales. Las primaveras árabes como que no se han trabajado tanto, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que tener ese trabajo o esa predisposición de investigar un poco más. No solamente de ese ojo crítico acusador, sino mirar también, bueno, qué se está haciendo en cuanto a mejorar esta sociedad, qué luchas llevan, cómo están trabajando con los derechos humanos, qué está llevando adelante el hombre. Cuestiones que hablábamos con Catalina también, de que han sucedido no solamente en nuestros países, ¿no? Y países árabes, que a veces el hombre no siente la libertad como para apoyar a la mujer también, porque va a ser señalado por otros hombres o por las mujeres incluso, porque a veces, como hablábamos también en la charla de la mujer árabe, y lo hemos visto también en análisis, por ejemplo, de cine, que la mujer a veces es más machista que el hombre. La mujer a veces acusa más que el hombre. Entonces, hay que ver
ambos lados. Hay que ser crítico y profundizar en ambas áreas también. No, bueno, me parece genial, bueno, justamente lo que siempre hablamos y un poco lo que dijiste recién, que es sumamente importante tener en cuenta cómo hay muchos hombres, y eso es lo que queremos mostrar acá, que quieren apoyar a las mujeres, pero son señalados, son juzgados, y esto es, como lo había hablado previamente, es históricamente así. Eh, entonces, bueno, esta tradición tan pesada hace difícil eh, que hayan sectores, ¿no?, que puedan, diremos, independizarse, liberarse de ciertas cuestiones justamente por esto. Eh, entonces, bueno, eso que dijiste me parece muy, muy importante para tener en cuenta y que, bueno, que no todos, diremos, son iguales. Que no todas las realidades son iguales, no todos los países y sobre todo no todo sector social. Entonces, cuando hablamos justamente de los sectores más vulnerables o sectores oprimidos, tenemos que pensar también en el hombre y en la mujer, y en el hombre por sí, como individualmente hablando, ¿no? Si querés seguir. Sí, justamente continuando y dándole un poco más de protagonismo a las primaveras árabes, estas generaciones de las primaveras árabes tienen la responsabilidad de librarse de la virilidad, de ese concepto ya antiguo y caduco. La oportunidad de los países árabes se ve en la población joven demográfica e histórica. La tarea es generar un concepto del hombre más empático, sereno y sensible, auténtico, poderoso y justo, que permita trascender y cambiar los estigmas anteriores por el género masculino. O sea que tiene un gran trabajo por delante, creo que en nuestra sociedad también tiene un gran trabajo por delante, pero hay que llevarlo a cabo, hay que trabajar. Y creo que también ahí el rol de la mujer en apoyar en esto, creo que nos va a beneficiar a todos también, ¿no? A todos los géneros. Es bueno para todos. Bueno, por acá entonces damos como concluido. Hicimos como un poco de panorama, de pantallazo, porque sabemos que esto es muy profundo, pero tratamos de mostrarles algunos puntos que son principales, ¿no? Que bueno, si ustedes pueden y les interesa, pueden continuar, o también vamos a seguir profundizando en las charlas en el largo del año también. Podemos ver sus comentarios y preguntas, que eso es muy interesante para todos también, y es la idea de esta charla. A ver, un segundo. No sé, vos estuviste respondiendo, Catalina. Te leo las que siguen acá, que las tengo. Bueno, Mónica dice, bueno, yo tengo una pregunta, aunque no se ha tocado aún la época contemporánea, ¿qué tanto ustedes ven la influencia del padre en la masculinidad de los hijos? Por ejemplo, en tema de comunicación de pareja. Sí, ahí por ejemplo tenemos muchas tradiciones que pesan, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la crianza de los hijos, no solamente el hombre se ve condicionado por todas estas teorías que vienen detrás, sino que también tenemos esta época, el peso del trabajo, la carga horaria. Hoy en día, la pandemia, todo lo que es el peso económico, las responsabilidades, los horarios, o sea, hay muchísima presión, tanto como para el hombre y para la mujer, pero lo que nosotros vemos que es interesante, no solamente para el hombre de la cultura árabe, sino para todas las culturas, es pararse y pensar las cosas. Creo que con esto de la pandemia nos hizo como una especie de pausa a todos, como para ver, bueno, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué tengo que seguir? ¿Cómo estoy llevándome con mis hijos? Creo que muchas personas les ha hecho como el clic, si se puede decir, ¿no? El hombre árabe como el hombre latino, europeo, piensan de la misma manera, ¿no? Pero no quedarnos solamente con un medio de comunicación, sino que profundizar un poco más también, a ver cómo va a ir este proceso. Bueno, te sigo leyendo así no se hace tan extenso. Dice, hola, pregunto, ¿la categoría árabe no es una categoría lingüística y no étnica? Pregunto, ¿la etnia no es la semita? La etnia semita, si hablamos, por ejemplo, de etnia, tenemos que analizar por época. ¿Mm? Si nosotros venimos desde lo que es la antigüedad, entonces tendríamos que nombrar desde el diluvio y desde Noé y su familia, Sem, Cam y Jafet.
que son los 3 hijos, ¿no? Entonces, sí viene de la línea de Sem, pero esas son las lenguas semíticas. Las lenguas semíticas es una terminología que se usa, que tienen en común el alfabeto, que tienen en común cuestiones fonéticas. Para eso sí sirve delimitar y decir, bueno, viene de la rama de las lenguas semíticas, pero en la parte étnica no se trabaja así. La parte étnica ya tienen otros factores que, bueno, ahí sería un poco más en profundidad desde la antropología. Y sí, el tema de lo que mencionabas, capaz que era la Liga Árabe, la Liga de los Estados Árabes tienen en común la lengua árabe, pero también tienen otras cuestiones que tienen que ver con la etnia, no solamente el idioma árabe. Bueno, seguimos. Santi dice, entonces no cualquier hombre puede tener un harem. ¿Cómo se determina si alguien puede tener varias esposas? Por ejemplo, si yo me quiero casar con 3 mujeres, tengo ganas, pero bueno. Ahí en la UMA, o sea, si estamos, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, ¿quién va a delimitar si, ejemplo, si Santiago puede tener 2 o 3 mujeres? Bueno, primero que tenés que ser musulmán, luego que tenés que estar participando en alguna comunidad musulmana, puede ser una mezquita, puede ser una madrasa, que una madrasa es cualquier edificio, cualquier casa donde se recita el Corán y se estudia el Corán y los hadices. Pero bueno, siempre hay un sheikh, un imán, esos son los que también ayudan y dan guía, ¿no? En ese caso. Y también las familias de estas supuestas esposas. Van a ver, van a hablar con vos, van a preguntarte, van a hablar con tu familia si realmente tenés un buen pasar económico como para mantenerla a ellas, y así vas a tener que tener ese diálogo con los otros padres o familiares que estén como tutores de esa futura esposa. Bueno, acá Mónica dice, me parece muy interesante la visión que abordan esos temas, porque en realidad lo que se muestra en redes es un estereotipo muy marcado. Bueno, eso hay que tener muy en cuenta. Bueno, es muy complejo para los hombres cumplir con los requisitos para conseguir una esposa, en respuesta. Bueno, acá hay varios otros mensajitos. Bueno, acá Claudia dice, me gustaría que me orientaras a bibliografía para ahondar en estos temas. Después seguramente vamos a comentar. Daphnis dice, una consulta, cuando se utiliza el término arábigo o es mejor usar el término arábicos. No semántico, sino con algo lingüístico. Arábigo sería el uso más común, no arábico. Bueno, María Luz dice, muy buena charla, sencilla y esclarecedora. Rosy dice, muy interesante la charla, me dejan muchas cosas para reflexionar e investigar. Bueno, justamente un poco es eso, ¿no? Esta es una charla que da para mucho, para investigar bastante, pero bueno, es empezar a pensar otras cuestiones. Claudia dice, bueno, muy interesante todo. Hola, yo quería preguntarles, en realidad me gustaría si pudieran, recién escuché que hablaron del término arábigo o arábico, si podría aclarar el tema de cuando la gente se expresa como el Golfo Pérsico, que lo encontrás en muchos lugares, o Golfo Arábigo. El término correcto, digamos, dado que al menos yo tengo entendido que Golfo Pérsico, digamos, es la forma, de alguna manera despectiva, en la que los ingleses comenzaron a llamar a ese sector. La zona del Golfo. Ahí tocaría un punto el tema del orientalismo, que nosotros tuvimos la charla la semana pasada, que hicimos el año pasado justamente del orientalismo, que ahí les recomendamos que lo puedan buscar en YouTube también, que lo hicimos con Catarina. Y lo que nosotros mencionamos, por ejemplo, viendo las zonas, cuando nosotros estudiamos sobre la cultura árabe, por ejemplo, estudiamos, no sé, literatura, historia, música, danza, lo que sea, tenemos que tener en cuenta que al pasar de los años también ha cambiado mucho la demografía, la estructura política, social. Decíamos la zona de Levante, Siria, Líbano, Palestina, la zona del Golfo, ¿ah? Tenemos la zona también del Magreb, o sea, como que lo dividimos en 3 grandes grupos. Depende de la época quien lo haya nombrado, en el orientalismo menciona muchísimo también, pero la zona del Golfo se escucha, la zona del Golfo, arábigo también, son términos que se usan, que no son despectivos, a mi parecer no son despectivos, pero no sé, Catarina, qué opinión tenés desde ahí, desde la historia. Bueno, sí, bien dijiste,
Tadmi. No, a mí justamente con esa zona por ahí hay algunos términos que, bueno, como dice Tadmi, depende por ahí la época, que se haya generado algún que otro. En este caso, generalmente tampoco lo encuentro de esa manera, como dice Tadmi, no lo encuentro despectivo. No, perdón, Pregunta. un comentario. Por ahí no lo entendí. Según me explicaron en alguna oportunidad, los árabes dicen Golfo Árabe y los persas dicen Golfo Pérsico. O sea, como que cada uno se lo apropia. Eso es Claro. lo que me explicaron a mí. Ah, sí, Para, sí, ahora entendí. Bueno, justamente Tadmi recién decía, nosotros tenemos que pensar que son países que tienen una historia como países recientes. Nosotros tenemos que pensar que hay zonas, por ejemplo, sobre todo si nosotros pensamos desde la caída del Imperio Otomano para acá, son zonas muy recientes, con construcciones muy recientes. Entonces, bueno, esas cosas son por ahí hay que tenerlas en cuenta y son temas, bueno, que por ahí se van hablando hoy en día. Ahora por ahí lo entendí un poco más, pero bueno, el tema de las delimitaciones geográficas que nosotros, bueno, en otras charlas la hemos hablado, que por ahí no las podemos comprender justamente como las nuestras, ¿no? Por la historia justamente que van teniendo y que cuando se van estableciendo estos límites geográficos, las culturas, diremos, en ese momento son divididas, ¿no? Bueno, eso es un tema muy interesante también para ir pensando en todo lo que son estos territorios en la época del colonialismo, ¿no? Eso es fundamental, ir viendo cómo se va construyendo cada país, cada región, y por eso dividirlas. Eso es un tema, sí, ese tema entonces, en lo que es geopolítica, sí, son temas bastante complejos, pero sí, muy interesante. varía bastante según quién lo ha nombrado también. Bueno, como hablamos de la época preislámica, cuando decimos la antigua Arabia también, lo tenemos que ver desde dónde lo nombramos. Si vamos a hablar desde el punto de vista religioso, le nombramos Yajiliya. Si vamos a hablar del punto de vista académico, le nombramos Antigua Arabia. El uso depende del contexto donde uno va a hablar o va a trabajar también. El Imperio Romano, perdón, nombraba como Arabia Félix y Arabia Deserta. Le nombraba, por ejemplo, a la Arabia Deserta al norte, que hoy son todas las zonas de petróleo, y la Arabia Félix es la zona debajo del sur donde está Yemen. O sea que ahí estaba todo el tema de lo que era el comercio, tenemos, bueno, toda la zona de la tribu de Quraysh, pero también había mucha fertilidad en cuanto a las tierras también. Y así le nombraba, por ejemplo, el Imperio Romano. Entonces hay que ver quién y en qué época nombraban a esta zona, ¿no? Eso es muy importante también, pero hay muchísimo para trabajar. No sé si hay algún otro comentario y por ahí vamos cerrando también. No, a mí me pareció súper interesante. Lo único que me quedó como una duda cuando una de las personas preguntó con respecto a la vestimenta, que yo justamente comenté, sí tenía que ver, porque digo, yo comenté en realidad teniendo en cuenta lo que es el individuo, digamos, o la etnia en una cuestión cultural, pero no sé si estaba ambientada al hombre en sí o teniendo que ver con el Islam solamente, digamos, dada la explicación que vos habías dado, porque ahí, digamos, es diferente. Más que nada eso, me quedó como la duda, porque digo, dije cualquier cosa y en realidad estaba abocado en realidad al Islam. Sí, ahí por ejemplo tenemos vestimentas que son, si vamos al área vestimentas, hace un tiempo con una alumna que se dedica justamente al diseño textil, estuvimos hablando y creando de cada uno de los países qué vestimentas típicas tenían. Eso es material que tenemos también ahí. Pero, ejemplo, hay algunas vestimentas que son para ciertos días patrióticos y hay que ver qué país lo usa. Hay otros, por ejemplo, que son vestimentas árabes según la región, hay otras que son Claro. vestimentas religiosas.
Hay que Exacto. ver la separación en los hombres, estamos hablando. Hay mucha vestimenta, pero no se da a Claro. conocer tanto. Claro, yo porque no quería confundir al muchacho que preguntó, digamos. Yo justamente estoy en el tema de la vestimenta también, porque confecciono indumentaria y más que nada artística, y bueno, y eso también me interesa mucho, entonces, y también soy profe de danzas, entonces conozco el tema de que, bueno, en cuanto a lo que es cultura o folclore, tienen en los días festivos, por eso yo comenté eso, porque hay países que a lo mejor hoy están más libres en cuanto a la vestimenta, utilizan vestimentas más occidentales, pero si es un casamiento o es una festividad, se ponen, no sé, el disdaya en Irak, que abaya le llaman en Egipto, por ejemplo. Por eso. Claro, acá sí, lo que acá Talmi acá comentó, bueno, lo de la vestimenta, la respuesta que le dio a Santi es, bueno, lo de la vestimenta tiene que ver dependiendo de la región o país que vayas, hay países más abiertos. Pues, Está pero, bien. aclarar un poco ahí la pregunta que hacía yo. Ajá. Entonces, sí, yo pensaba si hay en contraposición, o contraposición no, pero así como está el velo en la mujer, no sé qué tan obligatorio, entre comillas, es, si es tradición, si es religión, si es cultura, si es uno lo ve de acá y parece que es como muy mandatorio. Mi pregunta era si hay algo así para el hombre, digamos, ¿no? Que un hombre en cualquier parte del mundo que no tenga la barba, por ejemplo, eso ya explicaron que no, pero por poner un ejemplo, que no tenga alguna indumentaria, sea señalado como que es un mal árabe o un mal musulmán. Por ahí venía mi pregunta. Sí. Claro, bueno, sí, lo que yo creo que lo entendí, lo referís más a lo cotidiano. Yo lo que tengo entendido es que sí, bueno, por esta experiencia que te contaba, y yo sé que, por ejemplo, también tiene que ver muchas cosas que lo nombramos al principio, que el árabe tiene mucho respeto, hay mucha tradición, eh, entonces hay cuestiones, hay formalidades que quizás, por ejemplo, acá vamos a pensar en Latinoamérica, hace 50 años atrás un hombre iba a entrar a determinados lugares de tal manera. Bueno, allá todavía siguen. Por ejemplo, yo no mal recuerdo si, por ejemplo, creo que las musculosas no, el hombre no la puede usar. Hay partes del cuerpo, pero bueno, no es tanto como la mujer, pero hay ciertos códigos que son como más bien códigos de convivencia, ¿no? Códigos de convivencia y respeto. Están marcados. Disculpame y te hago una pregunta ya que están en este tema, porque yo tenía entendido por mis amigos egipcios, por ejemplo, en ese sentido, que no puede mostrar, o sea, es haram, digamos, mostrar desde el ombligo hasta la rodilla, por ejemplo. En la playa eso lo vimos, o sea, el hombre por ahí, el torso puede mostrar, pero del ombligo para arriba y de la rodilla para abajo. En esto que preguntaba Santi de las restricciones de vestuario, como que así como poner está el velo, que también es todo un tema de discusión y de charla, por esto que decían ustedes de que viene en realidad de la época preislámica por las costumbres del desierto y tal, y de varias culturas, no solo la árabe. Eso me comentaban mis amigos egipcios cuando hemos ido a la playa, que ellos tienen esa restricción mínima de vestuario, la tienen, y que la gente más mayor por ahí respeta más esto de las túnicas y, como decían ustedes, vestuario más tradicional, pero que sí a nivel corporal y cuánto revelar del cuerpo, el hombre también tiene restricciones. No es que el hombre es 100% libre y la mujer está totalmente cercenada. Que bueno, aparte de eso yo también tengo la experiencia de que es como, no es tan blanco o negro, como dicen ustedes, lo que uno ve desde acá, desde Occidente, es una mujer tapada, oprimida y un hombre que tiene todos los derechos. Y en realidad es como, hay una dinámica social ahí mucho más compleja en esto que decían de que es la madre la que participa de los ritos de matrimonio, la que decide o a la que hay que informarle primero, antes que cualquier otro miembro de la familia, en los ritos a ver, sería de encuentro con el otro y de matrimonio. La mujer tiene un peso muy grande, y yo de hecho he estado en las casas en Egipto, más que nada, que es donde más he estado, y las mujeres opinan en temas diversos a la par de los hombres. Yo no he visto una cosa de opresión tan grande dentro de las casas como podemos pensar desde acá, ¿no? Pero bueno, eso pensaba con respecto a lo que decía Santi, yo sé eso al menos, no sé si hay algo más, pero sí que no pueden mostrar determinada zona del cuerpo.
bueno, sí, es así como decís, por eso hay ciertas restricciones y también por eso te digo en los ámbitos. En los ámbitos de la, como decís, de la playa, no se me ha ocurrido, en el ámbito de trabajo, hay ciertas partes del cuerpo que no se pueden mostrar y que tienen que quedar para dentro de la casa. Yo no te puedo decir, como te digo, va a depender, como dijimos previamente, de cada región. También es cierto que acá alguien comentó, también obviamente siempre van a haber brechas generacionales. Por ahí vamos a pensar que una persona de 60 va a respetar más que quizás los jóvenes de 20, pero sí hay restricciones y van a ser acorde a la región, al país y al ámbito, ¿no? Como te decía, una cosa es la playa, otra cosa es, bueno, cómo salgo al shopping, otra cosa es cómo voy a una reunión de trabajo. Yo no te lo puedo decir con exactitud, pero hay, si vos buscan en internet, hay, bueno, explicaciones, por eso digo, de incluso hay países de cómo uno tiene que ir si quisiera ir de turista vestido. Hay lugares que se respetan más, hay otros que menos, o hay otros que son más abiertos, pero bueno, sí, no es como decís, no es la polarización de la mujer oprimida y el hombre libre, no, para nada. Y eso se ve en cada ámbito, y bueno, lo que pasa dentro del hogar, bueno, es diferente también. Por eso son temas, bueno, que son muy extensos, que son temas que recién se están abriendo, y podríamos estar mucho tiempo hablando con cada tema, ¿no? Como decir, bueno, del velo, de la vestimenta Bueno, del la hombre. segunda parte. Sería Hola, bueno. perdón. No, decía que estaría bueno una segunda parte de explicar un poco más a profundidad todo este lado, porque como decía Nieves, por ahí, por esta parte de Occidente se ve de distinta manera al otro lado del mundo, que da esa sensación de maltrato, pobre, cuando por ahí al otro lado no lo siente así, o no es así, tiene otro símbolo, o otra referencia hasta capaz espiritual, desde la vestimenta hasta ciertas conductas. Entonces, nada, agradecer primero todo el espacio que están brindando ahora para justamente aprender desde el entendimiento y el conocimiento y sacar ciertos prejuicios que hay hacia el otro lado del mundo, ¿no? Y nada, eso estaría bueno una segunda parte para poder explayar más esos ámbitos que está bueno aprenderlo. Bueno, por mi parte muchas gracias por la participación, que es lo que hace que siempre se enriquezca y que uno vaya preguntándose a uno mismo, ¿no? Un poco más. Me parece genial este tema, bueno, que salió ahora último, me parece buenísimo, para seguir profundizando, para seguir investigando, y bueno, que asistan un sábado a la noche es buenísimo, la verdad para nosotras, y bueno, quiere decir que bueno, hay ganas de seguir aprendiendo, de seguir cuestionándonos y mejorando la sociedad, ¿no? Que de eso se trata un poco, ¿no? Así que bueno, por mi parte les agradezco y la dejo a Tadmi, así que muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias a todos, gracias a Catalina, que ella es parte del equipo docente también de SEAT. Por si no la conocían, ella da cursos también con nosotros sobre historia de la danza. Ella se dedica mucho a la parte de lo que es el estudio de la mujer, más allá de la danza, en la sociedad, en todas estas épocas que hemos analizado. Tiene un libro también, que si quieren se lo podemos compartir, así que bueno, es lo que podemos brindar ahora. Y en cuanto a los temas, si a ustedes les interesa, vieron que este grupo que nosotros hemos creado, un poco el de WhatsApp, que es bastante puntual justamente para estas reuniones, y comunicarles algunas actividades que vamos haciendo, que cada tanto, bueno, puedan chequear la página web. Si tienen alguna pregunta, que envíen el mensaje a la página web también. Lo que necesiten, nosotros estamos acá también para acompañarles, tanto en estas charlas que son abiertas, gratuitas, que hay muchos temas para trabajar que nos cansaríamos, que es nuestra forma también de poder compartir con ustedes estos conocimientos, y también si quieren alguna formación específica por ahí nos pueden consultar también, que bueno, además de Catalina estamos con otros docentes trabajando. Bueno, agradecerles la participación, este tiempo que se han tomado. Si tienen alguna, por ejemplo, sugerencia de algún tema que les gustaría que tratemos en estas charlas durante todo el año, lo pueden dejar por escrito en el WhatsApp, que ahí quedó habilitado todavía, y lo pueden dejar. No sé si por ahí
¿Querías otro comentario, Catalina? Ah. Sí, acá pregunta Agostina, gracias por la exposición, ¿podrán dejar algún contacto de ustedes para consultarles? No sé si después te contactás para agregarla al grupo de WhatsApp. Bueno. Ah, está. Sí, creo que la mayoría todos ingresaban por el grupo de WhatsApp porque es privado. Hacen la inscripción y ahí tienen todo. Les podemos dejar de repente de la página web el mail para que envíen. Y ahí mencionan con quién se quieren contactar del grupo y bueno, está, ahí derivamos también para quien sea. Bueno, les enviamos un abrazo grande, no se olviden de dejar también sus comentarios sobre alguna sugerencia que quieran que trabajemos y bueno, nosotros encantadas acá seguimos en equipo para ustedes también apoyándolos. Bueno, gracias por todo, un buen fin de semana, que descansen y nos vemos pronto. Un abrazo grande. Que estén bien. Chao, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a los Feliz domingo.